Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido removida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se los había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. El primer anuncio que la Iglesia realizó, este anuncio que se conoce con el nombre griego, el querigma, fue justamente que el ángel les transmite, que este joven vestido de blanco le transmite a estas mujeres ante la tumba vacía. Ustedes vienen a buscar al crucificado. El crucificado que ha muerto ya no está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Un anuncio sorprendente, un anuncio que ciertamente tiene que haber descolocado, como nos dice el texto, a estas mujeres. Recién ahí, en el momento de la resurrección, en el momento en que empezaron a recoger estos testimonios, el testimonio de la tumba vacía y luego el testimonio posterior de las apariciones de Jesús a algunos de sus discípulos, empezó la Iglesia, empezó la comunidad naciente a entender de qué había estado hablando Jesús. ¿Qué quería decir Jesús cuando antes, camino a Jerusalén, había insistido 3 veces en que el Hijo del Hombre tenía que morir, pero al tercer día se iba a levantar? Probablemente los discípulos entendían ese levantarse como una expresión metafórica. Entendieron que Jesús estaba hablando derechamente, con verdad, de lo que iba a acontecer, cuando efectivamente comprobaron a la luz del primer día de la semana que ahí había acontecido lo inédito, que ahí había acontecido un nuevo giro y un giro definitivo para la historia, que hasta ese momento parecía que la última palabra que se pronunciaba sobre cada ser humano era la palabra muerte, y a lo mejor la supervivencia en el recuerdo de aquellos a quienes esa persona había influido, aquellos que lo habían amado. Sin embargo, con el testimonio de la tumba vacía y con el testimonio del Señor resucitado el primer día de la semana, la Iglesia pudo comprender, los discípulos pudieron comprender, estas mujeres pudieron comprender que la última palabra que el Señor pronuncia sobre la humanidad es vida y vida para siempre. Este primer día de la semana no es solo el primer día de la semana siguiente al de la crucifixión, en el continuo del tiempo.
Este primer día de la semana es el adelanto del día definitivo, del día de la resurrección, del día del triunfo de la vida para siempre, del día en que la creación, ahora renovada, purificada, empiece a dar gracias al Señor por toda la eternidad. Las mujeres se llenaron de temor, nos dice el texto. Iban a la tumba vacía buscando un cadáver. Iban a la tumba a dar el último homenaje de amor a este hombre que les había transformado la vida. Y se encontraron con la sorpresa de la vida brotando en abundancia. Se encontraron con la sorpresa del Señor resucitado. Se encontraron con la alegría que transformó las vidas de ellas y de los discípulos para siempre. La iglesia, después de este acontecimiento, despega. La iglesia, después de este acontecimiento, los discípulos salen del temor, abandonan el encierro, salen a anunciar con valentía al mundo que el Señor de la vida nos quiere vivos. El mismo anuncio que todavía tenemos que hacer con mayor fuerza más que nunca en nuestro tiempo. Porque el Señor ha resucitado, la humanidad está llamada a la resurrección. Porque la vida ha vencido la muerte, nosotros también venceremos este tiempo. El Señor nos ayudará a vencer este tiempo doloroso que estamos viviendo y podremos seguir dando gracias al Señor por este regalo que nos da de la vida y de su presencia en medio nuestro.